Buen día para todos. Esta es la capacitación de seguridad vial, parte 1. Para iniciar les traje algunas cifras importantes. De acuerdo a la OMS, a nivel mundial mueren alrededor de 1.3 millones de personas por siniestros viales. Y destaca adicional a ello que las lesiones causadas por siniestros viales son la principal causa de muerte en niños y jóvenes de 5 a 29 años, siendo los más afectados peatones, ciclistas y motociclistas. Esto es súper importante que lo tengamos en cuenta para más adelante. Adicionalmente, según cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en Colombia, entre enero y octubre del 2020 perdieron la vida 4.156 personas en siniestros viales, siendo las principales víctimas los motociclistas, que creo que es conocimiento de todos, que la mayoría de los accidentes casi siempre son en motociclistas. Los peatones con un 21.8%, seguidos por los usuarios de vehículos automotores y usuarios de bicicleta. Esta serie de capacitaciones en seguridad vial las vamos a dividir en 9 sesiones, dado que debemos mirar cada uno de los actores viales. En esta ocasión, en esta primera parte, vamos a ver únicamente temas de conductor y vehículo. Bueno, entonces vamos a iniciar hablando del conductor. Entonces hay ciertos factores que van a determinar si al final la respuesta del conductor frente a la conducción va a ser buena o no va a ser buena. La primera son los estímulos externos y la segunda es el estado mental, físico y los conocimientos previos que tiene el conductor al momento de conducir. Vamos uno por uno. Hay 3 estímulos externos que hay que tener en cuenta. El primero es la vía, el estado de la vía, en qué condiciones se encuentra la vía, si es una vía rectilínea, si es una vía curva, si es una vía que tiene o no tiene buena señalización. Tenemos otro estímulo externo que son los vehículos en la vía, entonces no necesariamente la vía es la única que puede llegar a producir accidentes de tránsito, sino que también los vehículos que la transitan. Y tercer estímulo externo es el clima, que va a determinar también cómo actúan tanto la vía como los vehículos que también transitan. El segundo factor determinante entonces es como tal la persona o el conductor. Cuando hablamos del conductor podemos hablar de su estado mental, de su estado físico y de los conocimientos previos. ¿Por qué? Porque todo eso va a afectar lo que la persona ve, lo que la persona escucha y lo que la persona siente. De acuerdo a cómo esté su estado mental, puede o no puede ver lo mismo. Si está, por ejemplo, en un estado cansado, fatigado, con sueño, pues no verá, ni escuchará, ni sentirá lo mismo. Si es una persona, por ejemplo, que está triste o deprimida, seguramente eso va a afectar también lo que ve, lo que escucha y lo que siente. Y su reacción puede ser diferente ante esos estímulos externos que ya vimos. Y los conocimientos previos, porque si es una persona que nunca ha manejado, pues no va a estar pendiente de todos los factores de la vía. En cambio, que es una persona que lleva mucho tiempo conduciendo, pues seguramente va a estar pendiente de ciertas cosas como las señales, como ciertos pueblos, las personas, etcétera, que está viendo, cosas que escucha, seguramente le pondrá más atención porque ya sabe que existen y pues en general lo que siente. Entonces, cuando un conductor tiene una respuesta negativa, seguramente es porque su estado mental, físico y conocimientos previos no están bien. ¿Cuáles son los factores, digamos, más frecuentes para que haya una respuesta de conductor negativa? Tenemos el encandilamiento, los defectos visuales, el sueño, cansancio y fatiga, saturación de los sentidos y los efectos del alcohol.
Entonces hablemos de cada una de estas alteraciones. La primera y más frecuente es la fatiga. Cuando un conductor está en un estado de fatiga, dígase fatiga mental o fatiga física, hay una respuesta completamente negativa. ¿Cuáles son las causas de la fatiga? Las más frecuentes son los cambios en los ritmos circadianos, es decir, no hubo un buen sueño, ya lo vamos a ver más adelante cómo funciona eso. Cuando hay estados de anemia, depresión o aflicción, cuando hay deficiencia de hierro en sangre, cuando hay, por ejemplo, consumo de medicamentos como sedantes o antidepresivos, o inclusive hay algunos medicamentos que no necesariamente se consideran como sedantes y antidepresivos, pero sí pueden ser depresores del sistema. Tenemos dolor persistente también y trastornos del sueño, insomnio, apnea del sueño, apnea obstructiva o narcolepsia. ¿Cómo sé yo que estoy en un estado de fatiga? Los síntomas son un cansancio intenso, un cansancio extremo, es decir, un sueño incontrolable, que no se quita a través del tiempo, que no se quita con una estirada de piernas, que me bajo, camino y definitivamente no me pasa, eso es cansancio extremo. Dolores de cabeza y alteraciones del sueño como insomnio o somnolencia. Insomnio, ¿qué es? Cuando no puedo dormir, ¿sí? Entonces es cuando el cuerpo está sobrecargado de sueño, entonces ya no le es posible que le coja bien el sueño. O somnolencia es que todo el tiempo del día tengo sueño. Y en el peor de los casos, fiebre, cuando esas alteraciones del sueño y esa fatiga viene dada desde cualquier otro tipo de enfermedad. Entonces, como les contaba, dentro de aquellas situaciones o causas de la somnolencia o aquellas causas de la fatiga están la alteración en los ciclos circadianos. El ciclo circadiano normal de una persona pues está determinado por sus costumbres. Si bien habrán unas personas en el campo donde su ciclo circadiano normal sea despertarse a las 4:30 de la mañana, irse a dormir a las 6 de la tarde, habrán otras personas que se levantan 7, 8 de la mañana y se duermen 9, 10 de la noche. Lo importante aquí en esta sesión de seguridad vial es que entendamos que cuando alteramos nosotros nuestro ciclo circadiano, ya sea no durmiendo o haciendo actividad de conducción durante el momento de nuestro ciclo en donde normalmente nosotros estamos durmiendo, es lo que puede llegar a determinar un accidente de tránsito o una emergencia. Aquí les he traído un ejemplo de cómo funciona un ciclo circadiano. En la parte de la derecha, entonces, van a ver casi que la temporada de la tarde y en la parte izquierda vamos a ver la temporada de la madrugada y de la mañana. Entonces, empecemos con las 00, que sería la medianoche. Más o menos a eso de las 2 de la mañana, el cuerpo está en una máxima relajación y estamos en un tema de sueño profundo. Más o menos ahí a las 4:30 de la mañana es cuando ya como nuestro cuerpo ha estado completamente quieto y en un sueño profundo, entonces empieza a haber un mínimo de temperatura corporal. El cuerpo entonces a eso más o menos de las 4:30 de la mañana pues tiene la mínima temperatura corporal. A las 6 de la mañana empieza a haber una parada de la secreción de la melatonina. La melatonina es la hormona que causa el sueño, que empieza más o menos, ahorita lo vamos a ver, a las 9 de la noche. Entonces, cuando el cuerpo empieza a dejar de producir esa hormona que es la que hace que diferenciemos entre el día y la noche, y es un proceso normal del cuerpo, es decir, que no lo podemos parar de manera voluntaria, entonces empezamos nosotros a tener un sueño menos profundo. A las 7:30 de la mañana más o menos, si estamos hablando de este tipo de ciclo circadiano donde la persona se despierta más o menos a las 6, 7 de la mañana, entonces se comienza a movilizar el intestino. Entonces, fíjense, hay una detención de los movimientos
intestinales a las 10:30 de la noche. Entonces, si hay un consumo de alimento después de las 10:30 de la noche y adicional a eso, con una máxima secreción de melatonina, pues estamos frente a, a una alimentación excesiva que no va a ser metabolizada en ese momento, sino que va a causar pesadez y adicionalmente a una máxima secreción de melatonina, es decir, un cansancio, un sueño extremo. Entonces es por eso que esas horas no son las más indicadas para que uno esté conduciendo. Más o menos a eso de las 8:30 de la mañana, 9 de la mañana, aumenta la secreción de la testosterona, que es esa hormona que, aunque está más presente en hombres, también está presente en mujeres. En todos los seres humanos está presente la testosterona y es la que nos ayuda a aprender mejor y a desarrollar los músculos. Entonces es un momento que es muy bueno para hacer deporte. Después entonces a eso de las 10 de la mañana es un estado máximo de alerta, es donde las empresas deberíamos hacer, por ejemplo, las labores más delicadas y de más detalle. Después más o menos como a las 2:30 de la tarde es donde tenemos periodos de mayor coordinación. 3:30 de la tarde empieza a disminuir el tema, entonces tenemos un menor tiempo de reacción. Más o menos a las 5 de la tarde hay un mejor funcionamiento cardiovascular y de elasticidad. Más o menos a las 6 de la tarde tenemos nuestra tensión arterial más alta, que es cuando nosotros ya hemos realizado actividad física suave o no tan, digamos, puede ser que periodos de reposo durante todo el día o algunas personas han tenido que moverse mucho durante el día. Entonces a las más o menos 6 de la tarde es donde tenemos una máxima temperatura corporal y empieza la disminución de la energía porque empieza la producción de la melatonina en nuestro cuerpo para que a las 9 de la mañana empiece a haber un inicio de la secreción al cerebro de esa melatonina. Y empezamos a disminuir nuestra energía y es cuando empezamos a tener más periodo de sueño. Y a eso de las 10:30 de la noche definitivamente se detienen los movimientos intestinales y es ahí donde estamos, digamos que en los momentos en los que debemos ya disminuir completamente nuestras actividades y empezar o iniciar nuestros periodos de sueño. Recordemos que una persona debe dormir entre 6 y 9 horas en la noche o en lo que llamaría noche, que es como su ciclo circadiano está hecho. El alcohol es otra de las alteraciones súper importantes al momento de una respuesta del conductor. Cuando una persona está bajo efectos del alcohol, lo que pasa en su cuerpo es que empieza a darse una deshidratación. Hay una pérdida de ciertos elementos como sodio, potasio, calcio y magnesio, que lo que hacen en el cuerpo es empezar a crear ciertos depresivos y a disminuir la atención y a disminuir la capacidad de reacción de las personas. Entonces, las partes que realmente se ven afectadas por el consumo de alcohol son el cerebro, el hígado, el estómago, la vejiga y el intestino delgado. Hay algo súper importante que decir y es que totalmente el alcohol ingerido, claro que tiene que ver con la concentración, tiene que ver con qué tanto se tomó, más o menos tiene un periodo de eliminación de 24 horas. Eso quiere decir que deben pasar 24 horas para que realmente exista una total eliminación del alcohol y nuevamente nuestro cuerpo deje de estar deshidratado y vuelva a estar en una situación en la que pueda funcionar de manera normal. Hay otra alteración que también afecta mucho la respuesta del conductor en el momento de la conducción y es la alimentación sana. Cuando hay un consumo de comidas excesivas, el cuerpo empieza a tener lo que se llama el agotamiento por metabolismo. Si yo ingiero una cantidad excesiva de alimento, mi cuerpo necesita mucha más energía para procesarlo. Es por esa razón que se da periodos de somnolencia. Cuando uno dice, por ejemplo, me dio sueñito el almuerzo, entonces es porque definitivamente lo que se consumió estuvo tan excesivo en cierto tipo de alimentos
el consumo estuvo más allá de lo que normalmente necesita una persona, que el metabolismo debe acelerarse y debe tomar todas las energías que tiene y enviarlas a el procesamiento de ese alimento. Y es cuando hay periodos de somnolencia, sobre todo cuando hay excesos de grasas corporales y sobre todo cuando hay, digamos, viene de unas costumbres y se viene de una tendencia de tener mala alimentación. Entonces es cuando cada vez se va deteriorando más esa atención y empiezan periodos de somnolencia. Ya vimos los factores desde el conductor que determinan la respuesta. Ahora vamos a ver el factor vehículo. Recordemos que el vehículo es un sistema que está compuesto por diferentes elementos que al final van a determinar la respuesta positiva o negativa del mismo a la conducción. Cuando hablamos de vehículo, tenemos que hablar de llantas y rines, dirección, equipo de prevención, equipo de carreteras. Hablamos de la capacidad del vehículo, hablamos de la ergonomía del conductor en el momento de la conducción del vehículo y hablamos de las luces. Hay un comentario que quisiera hacer antes de iniciar a hablar del vehículo, y es que lo sugerido es remitirse siempre al manual del vehículo. Lo que vamos a ver en adelante son generalidades, pero siempre es muy importante entender en qué vehículo estamos. La resistencia del vehículo será diferente. Las características del vehículo entre vehículos son diferentes, de manera que no siempre puede que estas cosas que vayamos a ver apliquen, o puede que el vehículo esté mejor equipado de lo que las generalidades en vehículos normales que vamos a tratar en esta sesión pues nos describan. Entonces es súper importante remitirse al manual del vehículo. Entonces, si de seguridad vial vamos a hablar, tenemos que hablar de las verificaciones que le tenemos que hacer al vehículo antes de la conducción. Estos son los líquidos que hay que verificar antes, ojalá antes de empezar la conducción, sobre todo cuando el vehículo está o ha estado apagado o en frío, para poder hacer ciertas mediciones. Entonces tenemos el aceite, el refrigerante, el líquido de frenos, el líquido de la batería, el líquido del parabrisas, el líquido de dirección y el nivel de combustible. Una vez hacemos la verificación de los líquidos del vehículo, que deben estar en un nivel, obviamente lo ideal sería que estuvieran en el máximo, en el medio. Sin embargo, hay unos niveles mínimos por los que pues podríamos hacer conducción, pero la idea no es que los líquidos estén en el mínimo, porque el consumo puede aumentar durante el trayecto y pueden haber fallas. Entonces lo importante es verificar que esos líquidos estén en un nivel satisfactorio, normal o máximo. Después de verificar los líquidos, nos vamos con el equipo de prevención. Aquí es donde hacía la aclaración de que depende mucho del vehículo y que es importante irse al manual del vehículo. ¿Por qué? Porque hay vehículos que tienen 2 airbags, hay otros que tienen 5 airbags, hay otros que tienen 7 y hay otros que no tienen airbags. Entonces es súper importante aquí detenerse a ver qué tipo de vehículos tenemos. Para la generalidad, entonces, hablamos de los airbags. ¿Qué es un airbag y para qué sirve? Sirve primero para absorber parte de la energía cinética del cuerpo, frenando suavemente el movimiento de los pasajeros. Es decir, absorbe la energía cinética que el cuerpo va a desprender en un momento de accidente, en un momento de emergencia. Segundo, evita el impacto contra elementos interiores del coche. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en el momento en el que haya un estrellón, una emergencia, usted tenga que accionar el freno de manera impactante, entonces sus partes, las partes de sus acompañantes, pues no van a impactar con elementos que puedan ser cortopunzantes y que puedan definir también si la persona se salva o no en medio de un accidente. Entonces lo que van a hacer los airbags es
evitar que usted colisione contra elementos que pueden ser mortales. Si estamos hablando del equipo de prevención, hablamos también del cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad es tal vez uno de los elementos más importantes en seguridad vial y al que menos le ponen atención los conductores. Los cinturones de seguridad deben ser chequeados como si estuvieran siendo un chequeo de seguridad o de mantenimiento de un vehículo. Igual el cinturón de seguridad se debe chequear. Entonces aquí van unas recomendaciones para el cinturón de seguridad. Primero, si usted se da cuenta que el cinturón de seguridad ha sido o está dañado o de pronto ha estado en contacto con productos químicos agresivos, ácidos, desengrasantes fuertes, que puedan hacer que pierda su carácter retráctil, es importante que se sustituya. Hay que limpiar el cinturón, así como limpiamos las otras partes de nuestro vehículo, también hay que hacerlo, como con un trapo húmedo, agua y jabón neutro. Inspeccionar los anclajes del cinturón. Ahí es muy importante verificar en qué condiciones está el cinturón, que no esté de pronto la correa deshilachada, que no tengamos piezas metálicas o tornillos que se estén a punto de caer o que estén oxidados o que se necesiten de su reemplazo. No utilizar productos químicos o limpiadores agresivos, ya que reducen las condiciones y resistencia del material. También es importante inspeccionar el cierre del conductor, verificar que únicamente se pueda sacar la villa del cinturón de seguridad cuando acciona el botón rojo, que no nos pase, y he visto en algunas inspecciones de vehículos que simplemente con alarlo, sin necesidad de despichar el botoncito rojo, ya se puede sacar la villa. Eso es un claro indicador de que el cinturón ya no nos sirve. Cada cinturón debe usarse para un único ocupante y revisar el correcto funcionamiento del bloqueo de seguridad del cinturón mediante un tirón suave pero rápido. Entonces, ¿cómo o qué va a pasar? Pues cuando hagamos el tirón rápido, el cinturón debe detenernos. De esa manera sabemos que efectivamente está sirviendo el sistema al cinturón. La forma en la que nosotros ponemos los espejos retrovisores es otro de los elementos súper importantes en seguridad vial. Entonces, a mí siempre me preguntan, Carol, pero ¿cuál es la forma correcta en la que uno debería colocar los espejos retrovisores? Entonces, si estamos hablando de los espejos laterales, lo mejor es hacer el siguiente ejemplo. Si nosotros tenemos nuestro espejo y nuestro espejo pudiera ser un rectángulo y lo dividiéramos en tres partes de manera vertical, solamente una de esas tres partes debería ser ocupada por su vehículo. Solamente una de las tres partes. Eso corresponde al 30% del espacio que hay en el espejo lateral, tanto derecho como izquierdo. El resto, los otros dos pedacitos o las otras dos terceras partes deberían ser para ver en la parte de atrás. La tercera razón por la que nosotros debemos usar un airbag, y es importante un airbag, es para reducir el riesgo de heridas producidas por fragmentos del cristal que puedan ser desplegados en el momento de que haya un choque y que pueden caer en cara o incrustarse en ojos, y eso podría dificultar mucho en mayor medida los primeros auxilios y en mayor medida podría ser perjudicial pues, para nosotros. Y cuarto, para disminuir el movimiento de la cabeza. Recordemos que cuando hay un choque y las personas están dentro del vehículo, hay algo que se llama efecto látigo. Es ese movimiento que hace nuestra cabeza de atrás hacia adelante junto con nuestra columna en el momento del impacto. Entonces, cuando eso pasa, hay un daño severo en las cervicales, sobre todo en cuanto más amplio sea ese movimiento. Entonces, si yo logro que haya un movimiento muy pequeño, ¿sí?
entonces va a haber una disminución en esa lesión de las cervicales y eso es lo que el airbag hace. Otro factor súper importante dentro de la seguridad vial es nuestro equipo de carreteras, porque eso puede determinar cómo nosotros podemos actuar frente a una descomposición o a un accidente de tránsito. Entonces, el equipo de carreteras en Colombia está reglamentado por el Código de Tránsito y contiene lo siguiente. Tenemos una llanta de repuesto, tenemos un elemento que puede ser conos o pueden ser señales triangulares. Lo importante es que se puedan ver en la noche, que sean reflectivas y son las que vamos a colocar a cierta distancia, que ya veremos más adelante, de nuestro vehículo para señalizar que estamos en un momento importante de estacionamiento, en medio de un accidente o simplemente se nos descompuso el vehículo. Tenemos la señal de nuestro cuerpo que debe ser reflectora, puede ser un chaleco o pueden ser cintas reflectoras. Tenemos el botiquín que está compuesto por ciertos elementos, importante que no tenga medicamentos. Nuestros elementos como tal de mantenimiento se dice que mínimo el alicate, los destornilladores, llaves fijas, la linterna y el extintor. Es súper importante que sepamos que el extintor debe coincidir con qué tan grande sea su vehículo. Si usted tiene un carro o vehículo pequeño, pues seguramente un extintor de 10 libras es apenas bueno, ¿sí? Pero si yo tengo un camión o, por ejemplo, tengo un vehículo de carga, pues un extintor pequeño de 5 o de 10 libras no va a ser suficiente. Los extintores que normalmente vienen con los vehículos son de color amarillo, ¿sí? De polvo químico. Esos son, digamos, pueden ser buenos, ¿sí? Pero también, por recomendación, deberían tener un extintor de color rojo para que la afectación como tal al sistema del carro pues no sea mayor por el agente químico que tiene el extintor. Entonces los amarillos son recomendados dado que pueden apagar no solamente la parte de, digamos, de la composición fuerte, las latas, el plástico y el sistema como tal eléctrico del vehículo, sino que también pueden apagar cosas como la tela, la espuma, todo lo que sea el compuesto de la comodidad, por decirlo así, que está dentro de nuestro vehículo. Pero siempre recomiendo que si se pudiera, se llevara adicionalmente un extintor rojo para que no se vea afectado de mayor medida el computador y las partes importantes, digamos las que más valen del vehículo. Hablando entonces de seguridad vial, pues también hay que hablar de frenos y de la dirección. Entonces, como estamos generalizando, pues no es muy fácil hablar de cosas específicas de los vehículos, pero sí vamos a hablar de cuáles son esos signos de alarma que me pueden decir a mí que algo está sucediendo dentro de mis sistemas de dirección y de frenos. Entonces, como ya lo habíamos visto antes, pues tenemos la revisión del líquido de frenos, que es súper importante y si aplica, también deberíamos hacer una revisión de las pastillas, ver en qué nivel están y si ya están llegando al nivel mínimo, pues hacer el cambio. Hay algunas recomendaciones, como por ejemplo en el caso de los frenos, en algunos vehículos se puede alargar la vida útil de los frenos si se empieza a hacer el frenado con los cambios. Se utilizan los cambios o la caja de cambios para realizar el frenado, ¿sí? Esto también nos puede salvar la vida, porque en el momento en el que usted se quede sin frenos, la única salida que tiene es empezar a frenar con cambios. Eso es lo que le va a ayudar a disminuir la velocidad y, dado el caso de que se necesitase, pues poder estar a una velocidad baja
en el momento en el que tenga que colisionar con algo para detener el vehículo. Otra recomendación es que cuando se mojan los frenos se debe pisar de manera intermitente para secar las bandas de fricción. Eso también nos puede salvar la vida. Eso en el caso de los frenos. En el caso de la dirección es súper importante ver que si la dirección está vibrando o tiende hacia irse a un lado, puede que su vehículo esté desalineado o desbalanceado. Entonces ahí es donde hay que asistir al taller o algunos digamos, algunos establecimientos donde hacen de alineación o balanceo. Eso, digamos, es una de las cosas. Y la segunda, el segundo signo de alarma es cuando la dirección está un poco más rígida de lo normal. Se siente pesado el carro. Cuando usted va a dar las vueltas está un poco más rígido. Eso quiere decir que hay una baja presión del aire en los neumáticos. Entonces es súper importante ver esos signos de alarma. Claro, hay otras situaciones en vehículos de pronto un poco más actuales o que se pueden ver dentro del manual. Hay vehículos que inclusive ya dentro del computador arrojan que los neumáticos tienen una baja presión o que algo está pasando con la dirección. Hay vehículos que inclusive se dan cuenta que si usted está yéndose hacia un lado o hacia el otro, le indican que debe bajar la velocidad y parar porque de pronto puede estar quedándose dormido. Entonces, como les decía anteriormente, es importante ver el manual del vehículo. Y por último, es importante hablar de la ergonomía. Recordemos que una de las cosas que determinaban la respuesta positiva o negativa del conductor en la conducción era su estado mental. Si es un conductor que está no está teniendo confort, que la silla no le está sentando bien, que de pronto hay un dolor lumbar, un dolor de cervical, por cómo está sentado, pues eso también va a determinar que exista o no una reacción oportuna en el momento de que haya una emergencia. De igual forma, si yo estoy muy lejos de los pedales o si estoy muy cerca, muy encima de los pedales, puede que frene de una manera inadecuada o puede que no tenga la reacción que necesito en el momento de una emergencia. Entonces, ¿cuál es la forma en la que yo debería estar sentado? Primero, las piernas a 90 grados y los muslos completamente apoyados en el asiento. Adicional a ello, pues que mi espalda coincida o esté totalmente apoyada del espaldar, ¿sí? Las sillas de los vehículos están diseñadas para la columna. Entonces es súper importante que esa curvatura pues se utilice. Entonces hay ciertas personas que de pronto necesitan de colocar cojines, pero traten de que la curva normal de la columna pues sea o siga siendo adecuada para que no hayan molestias o posibles enfermedades posteriores por no conservar la curvatura de la columna. Entonces, esto ha sido la primera parte del tema de seguridad vial. Nos vemos en una segunda parte.